Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Lo que comenzó como una escapada romántica, bajo el sol cálido y las promesas de arena y mar, podría haber terminado con una despedida silenciosa. Las imágenes idílicas de Ata Yıldız y Esla Turkoglu durante sus vacaciones pintaban el retrato perfecto de una pareja enamorada, de esas que hacen suspirar a los fanáticos y alimentar titulares. Pero el regreso a Estambul trajo consigo algo más que maletas, trajo distancia, frialdad y un silencio que dice más que cualquier declaración. 2 semanas atrás, las redes sociales eran testigo de un amor aparentemente en plenitud, paseos en barco al atardecer, risas a la orilla del mar, miradas compartidas bajo cielos despejados. Los seguidores hablaban de una pareja consolidada, de un vínculo que parecía crecer con el tiempo. Pero bastó observar con atención su regreso para notar que algo se había roto. O al menos, que algo se había desplazado fuera de lugar. Y es que, a diferencia de la alegría con la que partieron, regresaron por separado. Ata aterrizó en Estambul varias horas antes que Esla. Llegó solo, sin detenerse ante los fotógrafos, sin una sonrisa, con el rostro marcado por el cansancio y el ceño fruncido de quien quiere desaparecer. No saludó a nadie. Caminó directo hacia el coche. Parecía haber dormido poco. Se notaba tenso, comentó uno de los reporteros que presenció su llegada. Más tarde, ya entrada la noche, fue el turno de Esla. También sola, acompañada únicamente por su asistente. Vestía completamente de negro, con gafas oscuras que, más que cubrir del flash, parecían ocultar emociones. Y ante la inevitable pregunta: ¿cómo fue el viaje con Ata? Su respuesta fue breve, seca, casi calculada. Fue un buen descanso. No hubo entusiasmo. No hubo risas. No hubo cariño en sus palabras. Solo una frase neutra, que dejó un sabor amargo y levantó todas las alarmas. Pero si alguien aún dudaba de que algo no iba bien, bastó observar el comportamiento posterior en redes sociales. Esla eliminó varias fotos del viaje, incluyendo una especialmente significativa, aquella donde Ata le besaba la frente con ternura, una imagen que muchos consideraban prueba del compromiso emocional entre ellos. No hubo explicación. No fueron archivadas. Simplemente desaparecieron. Por su parte, Ata dejó de seguir a una de las amigas más cercanas de Esla, una maquilladora que los había acompañado durante parte de las vacaciones. El gesto, aparentemente menor, fue suficiente para que los rumores se dispararan. ¿Un conflicto durante el viaje? ¿Una discusión que no logró resolverse? ¿Una diferencia que terminó pesando más que el amor? Una fuente cercana al entorno de la pareja fue clara. Los primeros días del viaje fueron mágicos. Pero hacia el final, algo cambió. Comenzaron a comer por separado, pasaban tiempo alejados, y la tensión era evidente. Era como si ya no hablaran el mismo idioma. La especulación no tardó en dividir a los fanáticos. Algunos creen que se trata simplemente de una etapa de desgaste, típica de cualquier relación que se somete a la convivencia intensiva. Otros, más escépticos, aseguran que estamos ante los primeros compases de una ruptura inevitable, cuidadosamente gestionada para evitar el drama público. Las teorías sobre la causa de la posible separación son muchas. La más comentada, la presión profesional. Ambos se encuentran inmersos en proyectos exigentes que requieren horarios extensos, viajes constantes y una dedicación emocional que muchas veces no deja espacio para el amor. Otra posible causa es el choque de personalidades. Esla es meticulosa, reservada, muy estructurada. Ata es espontáneo, impulsivo, de mostrar su vida sin filtros. Es una dinámica que puede ser encantadora, hasta que deja de serlo, dijo un estilista que trabajó con ellos en una reciente producción. También se ha hablado de tensiones familiares. Aunque no hay confirmación oficial, se rumorea que uno de los entornos familiares no veía con buenos ojos la relación, lo que habría generado discusiones recurrentes. Pero lo más contundente es el silencio. Ninguno ha emitido declaraciones, ni desmentidos, ni aclaraciones. Y eso,
en el mundo del espectáculo, es una respuesta en sí misma. Porque cuando el entusiasmo desaparece y las palabras se vuelven cautas, la distancia emocional ya se ha instalado. La pregunta que queda flotando es clara. ¿Estamos ante una simple crisis pasajera o ante el principio del adiós? Los más optimistas apuestan por el tiempo. Es normal necesitar espacio después de semanas juntos. Tal vez solo necesitan respirar. Pero los más realistas leen entre líneas. Una llegada por separado, respuestas frías, fotos borradas, unfollox estratégicos. Todo apunta a que el vínculo, si no ha terminado, está tambaleándose. Por ahora, Esla se ha refugiado en su rutina de grabaciones. Quienes trabajan con ella aseguran que mantiene la compostura, pero que algo en su mirada ha cambiado. Está concentrada, sí. Profesional como siempre. Pero su alegría ya no es la misma. Ata, en cambio, ha reducido notablemente su presencia pública. Ha cancelado un par de compromisos y se mantiene alejado de los eventos. Sus publicaciones se han vuelto más introspectivas, con frases crípticas y paisajes solitarios. Nadie ha dicho adiós oficialmente. Pero quizás no haga falta. Porque a veces, las relaciones no terminan con gritos ni reproches, sino con un simple cambio de energía. Una desconexión silenciosa, una frase sin entusiasmo, una fotografía que desaparece sin aviso. ¿Y tú, crees que Ata y Esla aún tienen una oportunidad de recomponerse? ¿O somos testigos de una historia que, sin querer, encontró su final durante un viaje que prometía amor, pero trajo distancia? Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.